Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este galletero inspirado en Santa Claus o con el personaje de Santa Claus o Papá Noel. Espero que la idea sea de mucha ayuda, que puedan empezarlos a trabajar con tiempo. Cuando menos pensamos, diciembre está a la vuelta de la esquina y creo que estos son unos lindos detalles que ustedes pueden hacer para darles a esas personas tan especial en estas fechas también muy especiales. Espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Ese es el tercer motivo, es el de Santa, que me lo solicitaron mucho y quise darle gusto a mi comunidad. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales que necesito para el proyecto de hoy. La caja de galletas, listo, la caja de galletas. En otros videos les he enseñado y en este también les voy a mostrar cómo sacar las piezas cuando su caja es más grande. Entonces, para que estén pendientes, la caja de galletas. Aquí voy a utilizar fleece o de este bambino o polar también le dicen, en color rojo y blanco. Pueden utilizar también el fieltro, que es suave, ese también les sirve. Aquí tengo fieltro en color piel o rosa pálido o durazno pálido. Esos son los tres colores básicos que necesito para el proyecto. Guata, aquí ya la tengo cortada, esta viene forrada, pero necesito en realidad, y les aconsejo, si pueden comprar una guata gruesa mejor. Miren que la mía es de 1 centímetro de grosor y yo la necesito de 2 centímetros, por eso corté las dos piezas. ¿Listo? Algodón de relleno también necesito, silicona caliente, piezas de cartón cualquiera de una caja que tengan. Ahora les muestro cómo sacarlas. Entonces, cartón, tijeras, trencilla para decorar un poquito. En este caso voy a utilizar los ojitos 3D, en otros les he enseñado con cascaritas y les enseñé a hacer ojos también en fieltro. Entonces les recomiendo esos videos para que vean los 3 estilos de ojos que pueden hacer. Un poquito de rubor, hilo blanco, porque es el que más voy a utilizar en el proyecto, el hilo blanco. Y si de pronto se me olvida algún material, recuerden que siempre en la descripción, en la cajita de descripción que queda debajo del título donde dice más, allí encuentran la lista de materiales completa y el enlace donde les comparto los moldes cuando se requiere molde. Aquí, por ejemplo, vamos a necesitar el de la nariz, el rostro y probablemente el del gorrito, pero igual yo les voy indicando cada paso para que ustedes saquen sus piezas. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que les voy a indicar es con qué comienzo. Lo primero que voy a hacer es tomar la base en el cartón, la base del galletero o de la caja de galletas. Lo voy a marcar, lo corto y me va a quedar la base de este galletero. ¿Listo? Entonces, una en cartón. Otra pieza que necesito en cartón es la parte superior. Voy a cortar otra exactamente igual, listo, y le quito 1 centímetro a todo el contorno. Miren que aquí está la segunda pieza y lo que hice fue cortarle igualita a la de abajo y luego quitarle 1 centímetro. ¿Esto por qué? Porque necesito que me calce en la parte interna de la lata. Miren, que quede así, para que en el momento de yo pegarla o de trabajarla, esta pieza me calce perfecto con la tapa, ¿sí? Con la parte interna. Allí ya tengo estas dos piezas. Ahora lo que voy a empezar a trabajar es cubrir la base. Voy a tomar la tela en color rojo y lo que voy a hacer es sacar una pieza que me quede un poquito más grande que el cartón. En este caso me queda muy a ras y la necesito que quede un poquito más. Entonces voy a tomar la pieza de tela, acá está, y la voy a cortar, que quede aproximadamente unos 3 centímetros de distancia, porque esta pieza la voy a pegar, esta pieza de cartón la voy a pegar en esta pieza de tela. Entonces voy a sacarla aproximadamente y ya les muestro cómo la voy a pegar. Bueno, aquí quedó la circunferencia, ya les indico aproximadamente de qué tamaño. Bueno, no les dije la del cartón inicialmente, esa es de 13.8 y la tela aproximadamente de 19 centímetros. ¿Listo? Sí, 19 centímetros. Para que ustedes tengan una idea si tienen de estas mismas cajitas. Ahora voy a pegar con un poquito de silicona para que se sostenga la pieza en la tela y empiezo a pegarla por todo
por todo el contorno. Entonces aquí le pego. Ahora voy a tomar las tijeras, hago unos cortes y esto luego lo pego acá. Bueno, ya quedó listo, le quito como todo el exceso para que no me vaya a dar mucho volumen porque esta parte va acá abajo y entonces no necesito tanta tela sobrando. Entonces esto es lo que queda en la base, listo, lo voy a dejar a un lado. Y ahora lo que hice fue que corté unas piezas en guata. Yo corté dos por lo que les indiqué al principio. Mi pieza es delgada de 1 centímetro y la necesito de 2. Entonces la pieza que corresponde a la tapa, la parte superior, tiene una medida. Ya les indico que no les dije al principio. Esta tiene una medida de 12. Esta aproximadamente de 12.3 aproximadamente, que es el interior de la tapa. Y lo que hice fue cortar unas piezas en guata que pues sobrepase la medida para que me quede cubierta o medio cubierta, porque la verdad ahorita van a ver y no es que quede súper cubierta. La pieza de guata aproximadamente es de 19 centímetros, 19.5. Lo que necesitamos es que cubra esta pieza de cartón, ¿listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Si quieren la pueden redondear también un poquito para que no les queden estos picos. Y lo pegamos de la misma forma que pegué la roja. Bueno, pego la primera capa y luego la segunda. Ya saben que en mi caso es porque mi guata es delgada, ¿listo? Hago el mismo proceso, lo corto por todos los extremos y luego lo llevo al centro, lo pego y lo dejo secar. Bueno, ya está secando y así nos queda. Podemos quitarle el sobrante un poquito también si queremos, pero lo importante es esta parte que nos quede así abollonada. Ahora tengo la tela de color blanco que va a simular las barbas del Santa, ¿sí? Lo que es la barba, el pelo y en algún momento también pues los bigotes cuando empecemos a trabajarlos. Voy a sacar la pieza aproximadamente tomando 5 centímetros de cada lado. ¿Listo? 5 centímetros. Si tu lata es más grande es igual. La ubicas en el centro y miras que aproximadamente tenga 5 centímetros, 6 centímetros y así puedes cortar inicialmente una pieza cuadrada y luego le cortas los extremos para que te quede un poco más redonda. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a hacer. Voy a sacar mi pieza y ya les muestro cómo la voy trabajando. Bueno, aquí para redondearla lo que hago es que la doblo en 4 o en 2, perdón, la mitad y vuelvo y lo doblo en 2, lo estiro muy bien y aquí en el extremo lo que hago es cortar solamente en este extremo donde se reúnen las 4 puntas, lo redondeo un poquito y así me va a dar entonces como una especie de circunferencia. No queda tan exacta, no va a quedar exactica, pero me queda mucho más redondeada a que quede la pieza cuadrada. ¿Listo? Entonces ahora con hilo y aguja voy a empezar a coser por todo el contorno. Voy a hacer puntada intermedia continua para surcir, para hacer una bolsita.
Lo mismo que haré cuando sea el momento de la nariz o como lo he hecho en los otros galleteros. Recuerden que yo normalmente explico, teniendo en cuenta que hay personas que nos ven por primera vez, entonces yo vuelvo y explico, así ya haya hecho otros galleteros, yo vuelvo y explico todo para que me comprendan muy bien las personas que llegan por primera vez. Bueno, aquí voy a enhebrar y ya empiezo a coser. Bueno, aquí esta pieza por ahora no la necesito, entonces lo que hice fue que enhebré 2 hebras por el ojo de la aguja, lo llevo hasta el extremo, lo anudo, o sea que me quedan en total 4 hebras, listo, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Lo hago así para que sea más fuerte. Yo utilizo hilo normal de modistería, no utilizo hilos de alguna marca en especial o que haga un trabajo en especial, no. Aquí está el blanco y voy a empezar a poner una puntada hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, así por todo el contorno. Dejo aproximadamente 5 milímetros, 8 milímetros como máximo, y lo voy a hacer así por toda la pieza hasta formar como una especie de bolsita. Bueno, y aquí voy ya terminando de hacerle la puntada a toda la pieza, y ahora lo que voy a hacer es que aquí está el nudo, ¿sí? El nudo de inicio, por eso lo hago tan grande, porque necesito luego alarlo para que me ayude a sujetar la pieza. Entonces aquí ya lo tengo. Miren que queda como una bolsita, listo, queda como una bolsita. Eso ya también se los expliqué en el video anterior, pero igual vuelvo y se los repito. Entonces aquí queda como una bolsita, y lo que voy a poner en el interior entonces es la pieza de cartón con guata. Lo pongo hacia abajo, lo voy a introducir y luego lo sujeto muy bien, aprieto muy bien. Bueno, aquí tengo las piezas que corresponden a la cara, la nariz y los bigotes. La cara y la nariz se cortan a ras de molde, listo, no le dejan tolerancia, sino que como es el molde se corta a ras. Y los bigotes sí vamos a cortarlo con aproximadamente una tolerancia de unos 5 milímetros para que nos quede bien el tamaño proporcional a la cabeza del Santa. Para las personas que lo vayan a hacer más grande, solamente es ampliar un poquito los moldes. Ustedes pueden ir por el mismo contorno del dibujo que yo les comparto, agrandarlo solamente un poquito, y eso les calzaría en un galletero que sea más grande. ¿Listo? Ya ahora les empiezo a coser y a mostrarles cómo lo vamos a hacer. Aquí lo que voy a sacar es la pieza que corresponde al gorro. Como necesito que me conserven la forma, no se me vaya a dañar, por decir así, el trabajo circular que he hecho con la cara, entonces voy a tomar una pieza rectangular. Esta tiene una medida, ya les indico para que se den una idea. Esta tiene una medida de 22 por 12 y medio, pero digamos que esto no es lo importante es que esté recto aquí, y yo aproximadamente voy a ubicar lo que sería la parte superior de la cabeza de mi Santa. ¿Listo? Y miren que no ocupo la mitad de la cabeza, sino más arriba, como decir una cuarta parte. Y voy a hacer como una especie de circunferencia. Sí, media circunferencia sería, perdón, media circunferencia de la pieza de tela, porque luego, ahora más adelante, cuando ya ponga la cara y todo, pondré la pieza del gorro, que les voy a explicar cómo pegarlo. Pero aquí entonces voy a hacerlo. Intenten que esto cubra, porque esto lo que va a hacer es cubrir la parte blanca superior de la cabeza. ¿Listo? Entonces yo aproximadamente, ya les di la medida, pero para que se den una idea, dejé de la cabeza hacia el exterior de la tela, más o menos son 4 centímetros y medio. Entonces más o menos esa debe ser toda la distancia que tenga toda la curva. ¿Listo? 4 centímetros y medio más o menos.
Bueno, ya saqué la pieza. Les voy a decir de qué tamaño me quedó ya cortada. Quedó de los mismos 22 centímetros y la altura en la parte más alta de la curva quedó de 9. ¿Listo? Entonces ustedes, para que se den una guía, lo voy a poner aquí a un lado porque voy a empezar a coser las piezas. El bigote, como si le dejé tolerancia, lo voy a coser por todo el contorno. Dejo un espacio para darle vuelta a la pieza, poder rellenarla y luego sellarlo. ¿Listo? Entonces voy a coser por ahora. La carita solamente es una pieza y luego también haría el pompón, por decirlo así, de la nariz. Bueno, aquí cosí, como pueden ver, por todo el contorno, cuidando la forma del bigote, sí, porque miren la forma, ahí se ve. Por eso hay que cortarlo con el molde puesto y que sea más o menos unos 5 milímetros de distancia. Bueno, aquí le dejé el orificio por donde voy a dar vuelta a la pieza. Recuerden que doy vuelta, relleno y sello. Bueno, así quedó el bigote, que no nos quede tampoco pues tan súper lleno, pero sí firme. ¿Listo? Que quede con una firmeza moderada. Y para la nariz, esta es la pieza que igual yo les dejo allí en los moldes, pero para que se den una idea, esta mide 5 centímetros, un poquito más, 5.2. Voy a hacer el mismo proceso que hice con la cabeza. Voy a hacer puntada intermedia para zurcirla. Cuando ya esté la bolsita, la relleno y la sello. Bueno, ya la nariz lista, la sujetan muy bien y luego le podemos quitar un poquito de esta tela que quedó mucho sobrante, entonces luego lo quitamos. Ahora lo que voy a hacer es poner la pieza que corresponde a la cara.
La voy a sujetar con un poquito de silicona. Ustedes saben que me gusta a veces ayudarme con silicona en lugar de utilizar a veces los alfileres porque se me enredan. Si quieren pueden pegar solo con silicona o pueden hacer unas puntaditas que eso permite que se vea un poco más artesanal la pieza, ¿listo? Entonces solamente es un poquito, tampoco es para llenar la pieza de silicona, no, solamente es un poquito. Bueno, así quedó entonces ya cosida la carita, lo que corresponde al rostro, y lo que voy a hacer ahora es pegar el gorro, ¿listo? Entonces en la parte superior voy a poner silicona, esta parte la voy a trabajar con silicona. Pongo la silicona primero en este lugar, ¿sí? Acá adentro, y lo dejo que seque para luego envolver la parte que nos da la curva, por decir así, de la circunferencia. Entonces aplico la silicona. Bueno, aquí ya secó bien, entonces voy a empezar a trabajar en este lado, voy a aplicar silicona para hacer como si estuviera envolviendo, y así voy sujetando hasta que quede la pieza bien pegada y pues no vaya a perder la forma. Bueno, así va quedando, y voy a quitar el exceso de tela. Si esa parte por ejemplo no la necesito, entonces la puedo quitar y pego de pronto algunos pedacitos que sí se necesite que se pegue un poco más. Hago como retoque de silicona. ¿Listo? Ya les voy a mostrar cómo se ve. Así es la parte que necesito de adelante, y así quedó entonces la parte de atrás, que esto no se va a ver para nada, no se me vayan a preocupar. Ahora lo que voy a hacer es pegar lo que corresponde a la nariz, que va aquí, perdón, los bigotes que van aquí, y la nariz aquí. Miren, así vamos dándole forma a la cara del Santa. Bueno, así va quedando, entonces voy a esperar a que seque muy bien. Mientras tanto voy a pegar la base, recuerdan que la hicimos al principio, esa la voy a pegar en la parte baja del tarro de galletas, la voy a pegar muy bien, y luego también voy a pegar la carita o la cabeza haciéndole muy buena presión. Aplico bastante silicona y luego hago muy buena presión hasta que pegue totalmente también la cara. Bueno, así va quedando.
listo, esperamos a que seque muy bien. Y ahora lo que voy a tener en cuenta es que voy a cortar una pieza que me llegue, miren que aquí está la tapa, listo. La pieza solamente me puede cubrir hasta la parte donde llega la tapa. Si pongo la pieza por dentro, si en el caso de que yo lo destape y lo ponga por dentro y le pongo tela, la pieza ya no me va a, el galletero ya no va a cerrar. Entonces por eso es hasta esta línea que solamente se va a cubrir. Y cuando hagamos la parte superior también vamos a tener en cuenta es desde el borde de la tapa hacia arriba, listo, para que nos calce perfecto y se vea muy bien. ¿Qué debo hacer? Voy a cortar una pieza que mida el contorno del galletero, en este caso mide 44 centímetros, 45 voy a cortar aproximadamente del de color rojo, porque ese va a ser como quien dice el traje. Arriba sí voy a trabajar los dos colores, el blanco de la barba y el rojo del gorro. Entonces tomo la medida desde el gorro donde empieza la carita, perdón, donde empieza la barba, voy a tomar la medida hasta donde me llega en el otro extremo, entonces 25 centímetros. Esos 25 centímetros le pongo uno más, porque recuerden que siempre es preferible que sobre un poquito de tela a que nos vaya a faltar. ¿Listo? Y lo mismo hago con la pieza superior, que es el gorro, tomo el contorno, mide 20, o sea que lo corto de 21, 22. El ancho, ¿de qué depende? En este caso aquí mide 4, entonces yo corto el doble, 8. ¿Listo? Entonces esta me quedó de 45 por 8. Esta del contorno de la carita por 8. Y también la del gorro por 8, porque le doy la misma altura, ¿sí? La misma que tiene la base, se la doy a la tapa. Entonces voy a hacer unas boas, pues nosotros le llamamos boa, ¿sí? Porque es como una serpiente, como una culebra a la pieza para que nos quede tubular y eso nos va a dar mucho más volumen. ¿Listo? Estas moticas siempre se las quitamos, la silicona siempre la quitamos y voy a pegarlas. Les voy a mostrar en la pieza grande cómo lo voy a hacer. Esta tela que estoy utilizando es un fleece polar o pañol, le dicen también fleece polar o bambino. Esta es muy gruesa, o sea, esta es gruesísima, por eso me va a quedar mucho más abollonada. Si utilizan fieltro del que es suave, esta va a quedar mucho más abollonada, ¿listo? Entonces por eso pueden ver diferencia cuando uno trabaja fieltro solamente o esta. Al final les voy a mostrar el pingüino para que puedan diferenciar el fieltro a esta tela. Bueno, aquí entonces voy a empezar a pegar, voy a poner un poquito de silicona. Bueno, ya tengo la boa lista, también las otras boas de la cabeza. Y esto es lo que les quería mostrar. Miren, ambas, se supone que ambas son polar. Y miren que esta es muy gruesa y esta es muy delgada, ¿listo? Esto es lo que va a hacer que quede mucho más abollonado el trabajo, que se vea como más grande que los otros galleteros que he hecho. Pero es solamente eso, que este es muy grueso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pegarlo como les indiqué ahora. Entonces miren, llegan al borde de la tapa y les va a tapar también perfectamente la parte baja. ¿Listo? Aplican buena silicona, siempre muy amplios con la silicona, y lo vamos a pegar por todo este contorno así. Miren. Bueno, así queda entonces la parte del cuerpo. Aquí, por ejemplo, es la unión,
Si quieren pueden poner un botón, peluche, o sea, algo, porque podría ser como la continuación del traje, ¿no? Entonces pondríamos la cabeza en una ubicación pues que quede acorde, y aquí si ponemos peluche queda como si fuera los botones o como si tuviera la decoración del traje y nos queda muy bonito. Ahora voy a poner el peluche que corresponde a la barba, perdón, el peluche no, la pieza que corresponde a la barba la voy a poner aquí. Solamente iría en la parte blanca, listo, de blanco a blanco. El sobrante entonces lo corto cuando llegue ya el momento de que haya terminado de pegar. Los sobrantes los corto. Bueno, quito el sobrante y ahora voy a hacer el mismo proceso para pegar el rojo que corresponde al gorro. Bueno, así va quedando en los extremos, las uniones. Para eso el peluche, de pronto al principio creo que la lista de materiales no lo mostré, pero se me escondió, por decir así, salió fuera de cámara. Del peluche pueden utilizar varios. Pueden hacer boas de peluche, igual como hicimos estas de aquí al contorno, una boa de peluche, y lo ponen en este contorno que es donde voy a colocar yo el mío. Lo pueden hacer en peluche o en este mismo material y se lo pegan aquí y queda muy bonito. Yo tengo de esta lana ovejera. Esto es la pieza que tengo, no he podido conseguir más en estos días. Encuentro otros colores pero blanca no, pero aquí les muestro también para que ustedes vean que pueden decorar con otras cosas. Yo por aquí tengo de este otro que me encanta. Ese es un peluche que tiene como unos hilos color plata, me parece muy bonito. Al principio lo iba a colocar con él, pero como ya les enseñé a hacer las boas, entonces no es necesario, por decirlo así, en esta ocasión. Esta me va a servir primero para tapar esta imperfección y por supuesto para decorar el gorro, porque el gorro del Santa tiene como un peluche aquí en el borde, entonces eso va a permitir que me quede mucho más lindo. Voy a pegarlo con silicona. Bueno, así quedó, mírenlo a este lado, cómo queda. Le puse al fin en la unión del traje, como si fuera donde él se abotona, donde él cierra su traje, y me parece que queda muy bien. Ahora le voy a poner estos ojitos 3D que yo les he enseñado en otros videos. Por ejemplo, el de la galleta de jengibre tiene ojitos de cascaritas, ¿listo? El del pingüino le hice los ojos con fieltro, miren. Entonces este va a ser con ojos 3D. Miren cómo se ve este más abollonado, es más grande, y es la misma caja, la misma caja de galletas, pero este es fieltro, el que es suave, y este es fleece, el que es más es más grueso, es más esponjoso, entonces por eso queda con esta textura. Bueno, le voy a pegar los ojos para que vayan viendo cómo va quedando.
Bueno, aquí les muestro que el galletero sí no queda pegado, ¿no? Y de pronto pueden comprar las cajas de galleta y hacerlo igual como lo hice yo, todo el tiempo cerrado, o cuando llegue el momento de llenarlo de dulces, galletas, que pues principalmente lo hice como galletero, pues entonces ya saben que así lo trabajan y así lo cierran. Miren que él no se nota tanto la abertura, por decirlo así, por donde están las galletas. Pueden decorarlo más si lo quieren decorar. Creo que en los materiales les puse la trencilla, ya es opcional, ya ustedes miran si se lo quieren poner o no. A mí me gustó cómo quedó así. Le voy a poner es un botoncito decorativo en el gorro. Aquí le puse unas velitas con unas hojitas también navideñas. Es un botón. Pueden ubicarle también de estos que son como tipo caramelos, como tipo dulces, y se les va a ver muy bonito. Si quieren ponerle algo más, recuerden que yo doy la idea y ustedes ponen a volar toda esa imaginación para que los hagan iguales o mucho mejores que los míos. ¿Listo? Esa es la idea de compartirles, de que ustedes puedan realizar esos trabajos con tiempo. Bueno, y entonces así quedó mi galletero. Espero que la idea les guste, que lo pongan en práctica. Ya les he compartido dos antes. Aquí está el pingüino, listo, y acá está la galleta de jengibre, que fue la primera que les hice, y en esta ocasión el Santa, que me lo solicitaron mucho, entonces quise darle gusto a mi comunidad para que vean este hermoso, que a mí me encantó, la verdad me encantó mucho, este hermoso galletero inspirado en Santa. Ya son 3 motivos, creo que son suficientes, no sé ustedes qué me digan, pero yo creo que estos 3 ya son buenos para esta temporada, y que los trabajen mucho, que vendan muchos, que regalen también bastantes. Y recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, esos like, que son muy importantes para que el algoritmo de YouTube se mueva, por decirlo así, y nos recomiende. También suscríbete allí en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Comparte, por favor, y comenta, que es muy importante saber qué te pareció este trabajo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!